Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los que nos sintonizan a través de la plataforma del canal de YouTube. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, que nos tiene de pie por su misericordia. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Nuestra vida, estando eterna condenación, rumbo a una condenación eterna, envía a su Hijo Jesucristo voluntariamente, entregando su vida totalmente por usted y por mí, llevando tu maldad, tu pecado, amén, lo que tú tenías que sufrir. Él lo sufre, amados hermanos, para darnos libertad. Amén. Ese es el amor de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. El hombre no amó a Dios. El hombre estaba de espalda a Dios por causa del pecado, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito, amén, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. O sea, Dios envía a Jesús para perdonar al hombre y llevarlo a una vida eterna. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Que el hombre sea bendecido, amén, y alcance salvación, amén, a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, amigo, para ti, iglesia, para ti, descarriado? Amén, que seamos salvos a través de Jesucristo. Es que mi pecado y mi maldad es demasiado de grande y yo siento que no tengo perdón delante de Dios, y caminamos calle arriba y calle abajo, amén, acusando por nuestro pecado. El mismo diablo no tiene vuestra mente cauterizada. Fallaste, caíste, no puedes, no eres digno de un perdón. Mentira. La Biblia dice que la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. No importa cuál grande sea tu maldad, sea tu pecado, ante la presencia del Hijo del Hombre y la sangre de Cristo te limpia, te santifica ante el Padre y te lleva a una vida eterna. Detente, no sigas caminando, amén, llevando culpabilidades que ya Jesús la llevó en su cuerpo, amén, y la crucificó para que tú y tu casa sean libres. Y esa es la perfecta voluntad de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros. El amor de Dios se abre a través de esta plataforma y bendice tu casa, bendice tus hijos y te lleva a una vida eterna si tú se lo permites. Amén. ¿Cuántos hogares están batallando con enfermedades, con problemas y situaciones, llenos de religión, llenos de creatividad de ellos mismos? Pero hace falta Cristo. Nuestra vida, amén, anteriormente teníamos todo, dinero, teníamos, amén, fama, teníamos carro, teníamos cuanta cosa, pero no teníamos paz. Preferí perderlo todo, amado hermano, y alcanzar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al final pierda su alma? Es mejor, amado hermano, acercarnos a Dios, tocar la misericordia de Dios, amén, que hoy se abre voluntariamente para ti y para tu familia. No importa cuál sea tu pecado, tus errores, donde quiera que escuche este mensaje, en las cárceles, los hospitales, en los hogares, transmítelo a sus amigos. No importa, Dios te ama tal y como tú eres. La misericordia de Dios se abre a través de esta plataforma y toca tu vida, te invita a una salvación de gratis y te dice, yo te amo tal y como tú eres. Y ese es el amor de Dios. En esta hora quiero traerte una pequeña reflexión, amén, donde le pongo guardando o procurando los mandamientos de Dios. Procurando los mandamientos de Dios. Y usted me dirá, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Su palabra. La palabra de Dios son los mandamientos, amén. Pero vamos a ver qué es lo que estaba aconteciendo, amén. Cuando Cristo Jesús comienza a predicar, pasó algo, amado hermano, o estaba pasando algo y Él lo trae a la luz. Vamos a ver lo que dice, amado hermano, en el capítulo 7 del libro de Marcos, amén. El verso 8, con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, amén. Procurando los mandamientos de Dios.
Y dice la Biblia, amado hermano, porque dejando el mandamiento de Dios y aferráis a las tradiciones de los hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, pero te estás aferrando a las tradiciones de los hombres. Dios añada bendición a sus sagradas escrituras. La Biblia registra, amado hermano, que desde el Antiguo Testamento Dios establece mandamiento al hombre para dirigir al hombre su vida espiritual ante la presencia de Dios. Moisés, usted conoce la historia que escribe los 10 mandamientos que Dios le da, y Dios comienza a crear estatutos y establecer normas a través del pueblo, obedeciendo su palabra en todo tiempo. ¿Qué es lo que acontece, amado hermano, cuando Cristo Jesús llega? Amén. Los líderes religiosos o los ancianos de aquellos tiempos comienzan a hacer tradiciones. Y el pueblo de Israel se enfrenta con Jesús, y Jesús se enfrenta a los fariseos, donde la Biblia dice que habían cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de los hombres. Llegó un momento que los discípulos estaban comiendo, pero no se lavaban las manos, y los fariseos dijeron, ellos se tienen que lavar las manos por la tradición de los hombres, porque los judíos y los fariseos y los escribas habían dejado la palabra de Dios para practicar lo que el hombre dijera, para practicar lo que se había establecido. Tienes que lavarte las manos porque la tradición de los ancianos es así, pero Jesús le dice, hipócritas, oh fariseos hipócritas, que han dejado los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Jesús se enfrenta a un grupo de religiosos que le estaban poniendo carga al pueblo, amén, quitando los verdaderos mandamientos, quitando la verdadera palabra, amén, y poniendo tradiciones que ellos mismos habían establecido, amén, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Parece hoy en día, amado hermano, se levanta tanta gente con tantas creencias. Yo creo, yo me imagino, estableciendo normas religiosas en concilio, en diferentes religiones, amado hermano, pero descuidando la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima de toda norma. La palabra de Dios va por encima de todo lo que el hombre puede establecer, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasará. Jesús comienza a confrontar a los líderes religiosos en aquel tiempo que tenían el pueblo esclavizado por tradición de los hombres. En este tiempo, cuánta gente no quiere ir a la iglesia porque todavía no se han convertido y le están sometiendo tradiciones de hombres. Es que tú tienes que hacer, tú tienes que dejar, tú tienes que ponerte tranquilo. Deja que el Espíritu Santo trabaje y traiga la conciencia del hombre a los pies del Señor. Amén. Y no seamos tropiezos. Jesús le dice, fariseos hipócritas, que ustedes no entran al reino de Dios y son impedimento para que otros entren. Ellos le ponían al pueblo carga que con sus dedos no la podían llevar. En una ocasión le decía, tiene que guardar el sábado porque el sábado es la norma, pero ellos en los sábados llevaban los animales a beber agua, pero el pueblo no podía. ¿Por qué? Porque se acostumbró, amado hermano, a la tradición de los hombres. Jesús lo confronta y le dice, el verdadero mandamiento es lo que estableció Dios a través de Moisés. El verdadero mandamiento es la palabra de Dios. Yo te invito en esta hora, amigo, a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, que hemos quitado la palabra de Dios para traer tradiciones religiosas, tradiciones de hombre, mandamientos de hombre, dogmas de hombre, y la palabra de Dios poco a poco la tenemos escaso. ¿Por qué hay tanta gente dentro del pueblo de Dios que está sufriendo, que están pasando calamidades, que están pasando diferentes maneras y están recibiendo posiblemente hasta azotes de parte de Dios? Porque hemos descuidado el fundamento de la palabra de Dios. Hemos quitado los mandamientos como el pueblo de Israel lo había quitado, porque los fariseos lo llevó a una tradición de hombres.
Es tiempo de reflexionar y pararnos en el camino y empezar a establecer normas de los mandamientos de la palabra de Dios y quitar las normas y lo que el hombre quiere establecer que te aleja de Dios. Dios confronta a los escribas, a los fariseos y a todos los líderes religiosos y le dice: detente. No siga con la tradición de los hombres, no quebranten los mandamientos de Dios. Ellos se lavaban las manos, ellos lavaban los platos, ellos lavaban los vasos, pero no honraban a su padre. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ellos preferían la tradición de los hombres, descuidando, amados hermanos, los mandamientos de Dios. Vamos a enderezar nuestro caminar, vamos a enderezar nuestros pensamientos, vamos a detenernos en el camino y procurar la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La verdadera palabra de Dios que nos lleva a una vida eterna. Pero la gente, amados hermanos, comienza a levantarse con diferentes religiones, con diferentes creencias, amados hermanos, y comienza a arrastrar al pueblo, amén, a una práctica que no es bíblica. ¿Por qué vemos tanto catástrofe? ¿Por qué vemos tantas cosas en diferentes lugares? ¿Por qué la tierra tiembla? ¿Por qué se levanta tsunami? ¿Por qué se levantan tantas cosas? Porque hemos quitado los mandamientos de Dios y hemos puesto a veces posiblemente la idolatría, hemos puesto el pecado adelante y quitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay naciones, pueblos y ciudades que practican los mandamientos y la tradición de los hombres y hemos quitado la palabra de Dios. Cuando quitamos la palabra de Dios, nos aferramos y tenemos que esperar una estela de juicio, porque lo único que puede bendecir al hombre, lo único que puede bendecir las naciones, lo único que puede bendecir nuestra tierra, amado hermano, es la palabra de Dios. La gente pelea y discute por tradiciones religiosas. Que yo creo, que me imagino que esto, no importa lo que usted crea, no importa lo que usted se imagine, la palabra de Dios tiene que ir por encima de nuestras emociones religiosas, de nuestras emociones de tradición de los hombres, porque la palabra de Dios sale de la boca de Dios y es la que nos lleva a la vida eterna. Yo quiero que reflexione en esta hora, amado hermano, y qué es lo que tú estás practicando. O estamos practicando la palabra de Dios o estamos dirigiéndonos por tradiciones de hombres, por religiosidad de hombre, cosas que son antibíblicas, la estamos poniendo en práctica, aunque la Biblia dice lo que no dice, amado hermano, que no lo respalda, pero es que hay una tradición, porque papi y mami me enseñaron esta tradición religiosa, yo la voy a seguir. Pues entonces, si usted sigue la religión de papi y mami y usted sigue la tradición que le está enseñando, la Biblia registra, amado hermano, detente. Párate a tiempo y procura los mandamientos de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios la gente le tira tanto? ¿Por qué la palabra de Dios la quieren quitar de todos lados? Porque la gente está llena de tradiciones de hombre. Es más fácil guardar la tradición del hombre, de lo que nos enseña, que guardar la palabra de Dios. La tradición del hombre no te lleva a una vida eterna, te lleva a una condenación eterna. Pero la palabra de Dios, amado hermano, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no cambia, no pasa de generación en generación, porque Dios no cambia. Detente, amigo, reflexiona en esta hora. ¿Qué tú estás siguiendo? ¿Qué tú estás practicando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿O estás siguiendo la palabra de Dios o estás siguiendo la tradición de los hombres? Jesús tuvo que paralizar a los fariseos y le dijo: hipócritas, han quitado los mandamientos de Dios para seguir la tradición de los hombres. Detente, pueblo, detente, iglesia, detente, descarriado, detente, vida, reflexiona. Dios nos está llamando en el día de hoy. Saca la tradición del hombre y comencemos a leer la palabra de Dios y comencemos a estudiar la palabra de Dios, amado hermano, que es la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Hay tantas prácticas religiosas que nos hacen la vida fácil, que podemos entrar por la puerta
con todo nuestro paquete de pecado, amado hermano, y alcanzamos la salvación más adelante. Mentira del mismo diablo. ¿Por qué el pueblo se deja engañar por líderes religiosos, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y tiene la mente cauterizada? Porque han quitado los mandamientos de Dios y es más fácil cumplir los mandamientos y la tradición de los hombres. Pero tarde o que temprano le rendiremos cuenta a Dios. Amado hermano, su decisión es ahora. Lo que usted haga es ahora. Cristo te invita a guardar la palabra, porque Cristo es la palabra. ¿Y cómo yo puedo guardar la palabra, amado hermano? Cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, amado hermano, Él lleva vuestro pecado. Él lleva la maldad. Nos justificamos ante Dios, no por nuestros méritos, sino a través de Jesús, que se santifica ante el Padre, para que usted y yo hoy podamos alcanzar salvación. El hombre iba a eterna condenación. Usted, su familia y yo íbamos constantemente a una eterna condenación. Es que el Dios del cielo nos para en el camino a través de Jesús y nos dice: tu pecado es perdonado, tu culpabilidad fue quitada, tu mancha fue limpiada. ¿Cómo? Si yo no he hecho nada. Es que no podíamos hacerlo, pero Cristo Jesús hace el cumplimiento. ¿Por qué la Biblia registra que dejemos la tradición humana? Porque Cristo Jesús venció el pecado, amén, y cumplió los mandamientos de Dios para que tú y tu casa seamos salvos. Procuremos en esta hora, amén, los mandamientos de Dios en nuestras vidas, para que nuestros hogares, para que nuestros hijos, para que nuestros familiares alcancen misericordia, salvación y perdón de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, no pasará. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? O en su camino, guardando la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Deja la tradición de los hombres. Lo que te enseña el hombre no es de la escritura. Échalo al zafacón, porque no es de Dios. Guarda la palabra de Dios. Cualquier persona que te hable del evangelio y no esté conforme a la palabra de Dios, Pablo dice: no le creas. Pero es más fácil creer la mentira que cumplir los mandamientos de Dios. Reflexiona en esta hora que Dios te está invitando a guardar sus mandamientos para alcanzar vida eterna. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Amén. Y que Dios bendiga nuestro caminar y nos ayude en este tiempo tan difícil. Padre, en el nombre de Jesús enviamos esta palabra. Haznos reflexionar en el camino, Dios mío, olvidando la tradición humana para guardar tus mandamientos. Mira tu pueblo descarriado, gente que no te ha conocido, Dios mío, gente que van a ver este mensaje. Ministra, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, toca sus corazones, perdónanos, ayúdanos, Dios mío, restauranos en el nombre de Jesús. Necesitamos tus mandamientos para llegar a la vida eterna. Purifícanos, perdona vuestros pecados constantemente a través de la sangre de Jesús, y ayúdanos, Padre mío, a guardar tu palabra para gloria de tu nombre. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y no te olvide. Procuremos los mandamientos de Dios, que es lo que nos lleva a una vida eterna. En el nombre de Jesús.